El día de hoy continuamos con la serie en la Confesión de Fe Bautista y a mí me corresponde hablar acerca del llamamiento eficaz. Es el capítulo número 10 de esta confesión y creo que es una doctrina fundamental tanto para aquellos que son creyentes como aquellos que no lo son. Pero antes de comenzar a hablar de esto, quisiera hacer mención a algo que está sucediendo actualmente. De hecho, nuestro hermano hace un momento hacía mención a ella, y es este conflicto que hay entre estas dos naciones, entre Rusia y Ucrania. Y yo estaba viendo las noticias y me encontré con un pequeño video que me llamó mucho la atención, y era este presidente ruso, Putin, ahí hablando de forma general a todas las naciones, y él decía estas palabras: yo he decidido invadir a Ucrania. Y todas aquellas naciones que se interpongan, que se metan en esta disputa, van a recibir respectivamente las consecuencias de sus actos. El hombre dice: Rusia es una potencia, Rusia tiene el mejor armamento, tenemos cómo defendernos. Les aseguro que vamos a responder de forma inmediata a cualquier nación que se meta en el problema. Y termina diciendo: espero que me escuchen, espero que escuchen mi llamado. La pregunta que yo me hago: ¿será que estas palabras de este presidente de Rusia, será que su llamado a la no intervención de otras naciones en este problema o en este conflicto será realmente eficaz? Yo digo que ni él sabe si realmente será eficaz, porque termina diciendo: espero que me escuchen. Espero que no intervengan, que no se metan en este problema. Aparentemente está funcionando. Naciones no están interviniendo en este problema. De hecho, el presidente de Ucrania está desalentado, dice: me han dejado solo, no me están ayudando. Pero, ¿sabe algo? Hay un llamado que de seguro es eficaz. Hay un llamado que aquel que lo hace no hay quien se interponga, o sea, no hay quien se niega a ello. Hay un llamado cuyo objetivo no tiene ningún tipo de impedimento, cuyo objetivo es alcanzado sí o sí. Este llamado es eficaz por esto mismo, porque lo llama con un propósito y el propósito se cumple. Este llamado eficaz es el llamado que la palabra de Dios revela o muestra acerca de esa invitación que Dios hace a los hombres a que sean su pueblo, a que sean su hijo, a que crean en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero la pregunta quizás sería: ¿por qué este llamado sí es eficaz? Porque este llamado no es como el llamado que yo le hago a mis hijos: hijos, a comer en su cuarto, y los hijos no hacen caso. Es como el llamado que su esposa le hace a su marido: por favor, séme fiel. Por favor, no hagas esto. ¿Qué es lo que cambia? O sea, esencialmente, ¿qué hay en ese llamado que lo hace eficaz? Esa pregunta la vamos a responder en la primera división: el llamado eficaz. Vamos a entender por qué este llamado que Dios hace es eficaz. La segunda división, segunda parte de este sermón: los medios del llamado eficaz. Y el título de este sermón es: del llamamiento eficaz, tal cual como se halla en la Confesión de Fe Bautista. El pasaje que vamos a usar es Romanos 8:28 al 30, para comenzar a hablar acerca de este llamado eficaz. Y en la segunda división vamos a usar el pasaje de Evangelio de Juan, capítulo 3, y Primera de Pedro, del 1, de 23 al 25. Vamos a leer Romanos 8, del 28 al 30. Si tiene una Biblia, me puede acompañar a leerlo. Dice la palabra de nuestro Señor, Romanos 8, 28 al 30. Primera división, el llamado eficaz. Dice la palabra del Señor:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. Este pasaje es bastante conocido por muchos de nosotros. De hecho, es un pasaje que muchos cristianos usan para decir, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Él. Todas las cosas son buenas. ¿Por qué? Porque el Dios de esos hombres, de ese pueblo, lo orquesta para el bien de sus hijos. Y sí, mi hermano, es así. El pasaje habla de esto. Pero el pasaje que acabamos de leer, además de esto, habla de algo mucho más profundo. Y es que estos, cuyas cosas siempre le ayudan a bien, han sido llamados por Dios. Ahí vemos entonces el primer punto, o la primera razón por la cual este llamado es eficaz. El llamado de Dios, este llamamiento eficaz, es eficaz porque Dios es el que hace este llamado. ¿Pueden entender esto? Dios personalmente llama al hombre y el hombre ¿qué hace? Eficazmente responde a su llamado. Pero es porque Dios lo hace. Él lo hace soberanamente. Así como Dios soberanamente creó los cielos y la tierra y cada cosa la puso en su lugar, así como Dios controla el cosmos y controla incluso cada cédula, cada organismo, aunque sea muy pequeño, aunque sea muy grande, de igual manera Dios soberanamente llama y escoge según su propósito a aquellos que habrán de ser salvos. Eso se traduce en el llamado eficaz porque Dios los llama, ellos responden, ahora creen en Cristo. Y lo que dice el pasaje, esto es a los que conforme a su propósito, o sea, conforme a la soberanía de Dios, Dios siendo soberano, ¿qué hace? Los llama. Dios soberano en el mundo, Dios soberano sobre nuestras vidas, pero también soberano en la salvación. Y no queda ahí. Otra razón que vemos en el pasaje, vemos el 29 y 30, porque dice, a los que antes conoció, ¿qué hizo Dios? Los predestinó. ¿Para qué? Para luego, futuro, llamarlos. Y luego de llamarlos, ¿qué hace? Los justifica y luego ¿qué? Los glorifica. Se da cuenta, es como una cadena. Una cadena tiene un eslabón y cada una nos da una herramienta muy útil. De igual manera, lo que el pasaje nos está haciendo ver, hermano y amigo, es que el llamado eficaz es eficaz porque es parte del plan redentor de Dios. Es su plan, es su decreto eterno. Dios nos llama de forma accidental a alguien y dice, bueno, vamos a ver si este me responde, lo llamo. Hey, tú Juan, acércate, cree en Cristo, acepta la gracia del Señor. No, no es accidental, no es por casualidad, Dios lo planifica. Eso debe hacernos a nosotros creer y entender entonces que el llamado es eficaz, porque el llamado eficaz es de Dios. Dios lo hace. La palabra eficaz da a entender muchas cosas, como por ejemplo que no hay oposición, no hay nada que se oponga ante su llamado. Quizás esto puede llevarte a ti a pensar, ok, ya va. O sea que Dios es un Dios arbitrario. Dios es, no sé, como un dictador. Él te dice, hey, tú ven y no hay manera, tienes que ir. Y esa persona va molesta, insatisfecha y dice, no, ¿qué más voy a hacer? Dios es soberano, no me queda de otra, tengo que acercarme. No. De hecho, alguien decía, le cuestionaba a un teólogo, le decía, yo no creo en eso, en la doctrina del llamamiento eficaz, porque habla de que Dios obliga a algunos a acercarse a Él y los que quieren acercarse a Dios, Dios simplemente los ignora, no los acepta. Esta forma de pensamiento ignora de forma clara esa doctrina que me habla y me dice el hombre es pecador. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. El hombre no quiere a Dios.
ni desea, ni puede hacerlo. Sencillo, no puede hacerlo. Espiritualmente no lo puede hacer. Y eso nos lleva entonces a ver que si un hombre responde al llamamiento eficaz de Dios, es porque Dios ha preparado el corazón del hombre para que él responda. Hermano, le digo personalmente, si aquí estoy predicando el Evangelio, y si hoy digo, creo en Dios, creo que Cristo es mi salvación, es porque alguien me lo ha obligado, es porque lo creo. Es porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón para yo amarle realmente y entregarme a Él. Muchos jóvenes por mi casa, muchas se me han dicho, wow, Jesús, yo te admiro porque eres joven igual que yo y no estás por ahí en fiestas con mujeres, bebiendo. Y sabes algo, para mí es muy difícil dejarlo. Así que, wow, eres muy fuerte, me dice él. Y yo le digo, te equivocas. No, soy yo. Es el Señor. Es su gracia. Si fuera por mí, fuera como tú, hasta peor. Y es que, hermano y amigo, quiero que entiendas de que si usted, hermano, cree en el Señor y hay un compromiso con Dios, no es porque usted sea mejor que otro, no. Es porque Dios trabajó en su corazón y ahora usted respondió efectivamente al llamado de Dios. Esto hace entonces ver que la salvación, este llamamiento eficaz, es una obra de una sola persona. Es la obra de Dios. Es una obra monergista, no sinergista. O sea, no es una obra cooperativa, sino una obra operativa. Hablamos de la gracia de la regeneración. Y a través de esta gracia regenerativa, donde aquel que es muerto espiritualmente cobra vida espiritual, en el marco de esta obra es en la cual el hombre puede decir, responder al llamado de Dios. Puede decir, sí Señor, creo en ti. Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Y en ese momento viene la gracia de Dios y se vierte en la vida de esa persona y es lo que sucede, según Romanos, y es justificado. Es justo ante Dios y luego es glorificado. O sea, alcanza efectivamente la salvación de Dios. Y lo que se puede entender en ese pasaje de Romanos es que todos los que son conocidos, eternidad pasada, que todos los que son llamados y que todos los que son llamados, luego todos son que predestinados y así también justificados y glorificados todos, absolutamente todos, son alcanzados y alcanzan la salvación porque Dios así lo determinó, porque en su misericordia así lo permitió. Efesios capítulo 2 nos recuerda esta realidad. Pablo dice, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice versículo 1 del capítulo 2, pero Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él nos dio vida espiritual. Él cambió la disposición de nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Para qué? Para tener una capacidad para responder de manera efectiva al llamado que Dios hace al hombre para salvación. Y aquí quisiera terminar este punto aclarando que el llamado general y el llamado eficaz son dos cosas distintas. El llamado general es el que se hace todo el tiempo. De hecho, en este momento se hace un llamado general. Un llamado general al arrepentimiento, a la salvación, a creer en Cristo. Es un llamado general. A todo el mundo se hace. Pero no todos escuchan este llamado que hacen, responde de forma efectiva ante el mensaje. Por eso es un llamado general. Pero el llamado eficaz no es un llamado externo, sino un llamado interno. Es un llamado en el corazón de la persona. Y en la segunda división vamos a entender un poco cómo es que sucede esto. Pero es un llamado ¿qué? Interno, en el corazón de la persona. Pero ese llamado interno no es posible sino por un medio, que ese medio es la predicación fiel de su palabra. Y para hablar más de esto, vamos a pasar a la segunda división, los medios del llamado eficaz. En los medios del llamado eficaz, como lo dice la Confesión de Fe en su primer capítulo, dice
a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo, sea alado y aceptable, llamar eficazmente por medio de qué, dice, por medio de su palabra y de su espíritu. Así que hablemos entonces el primero de ellos, por su espíritu. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 3, 5, 6 y 8. Versículo 3. Dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, al hombre llamado Nicodemo, un hombre conocedor de la ley, un hombre muy dotado, le dice, respondió Jesús, versículo 3 del capítulo 3 de Evangelio de Juan, y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora vayamos al versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo reafirma nuevamente lo que dijo anteriormente. Ahora vayamos al versículo 6. Y lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fácilmente usted algo le queda aquí, ¿verdad? De la lectura de estos versículos. Por ejemplo, la palabra reino de Dios, ¿verdad? Se repite mucho. Reino de Dios, no puede ver, no puede entrar, pero también nacimiento o nuevo nacimiento. Pero también la palabra espíritu. ¿Por qué hago mención a esto? Porque lo que Jesús le dice a este doctor de la ley, un hombre lleno de conocimiento, es que si él quiere entrar al reino de Dios, si quiere estar con Dios, si él quiere luego de morir estar ante la presencia de Dios por la eternidad, él necesita nacer de nuevo. Y usted lee el pasaje, de hecho lo leímos al comienzo, y este hombre dice, ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? ¿Acaso Jesús tú me estás pidiendo que vuelva a entrar en el vientre de mi madre y nuevamente nacer? Imagino la mente de Nicodemo, un hombre con una capacidad extraordinaria, pensando y dice, esto es imposible. Jesús, pides algo imposible. Pero Jesús le dice, ¿cómo es posible, Nicodemo? Y siendo doctor de la ley, ¿no entiendes estas cosas? Porque él era doctor de la ley, o sea, doctor del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había prometido de que Dios iba a poner, a marcar la ley de Dios en el corazón del hombre. Jeremías. Y Jesús le dice, Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. El nacimiento natural, sí, está y existe. Eso es algo natural, es de la carne. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. O sea que Jesús les dice a Nicodemo de que el nacimiento que él necesita para ir al reino de Dios no es físico, es espiritual. Este nuevo nacimiento también es conocido como esa regeneración o esa nueva naturaleza que es creada en el interior del hombre. Recuerda, Pablo dice, estados muertos, pues ahora tenemos vida. Esa vida es posible a través de esta regeneración, a través de esta nueva creación que el Señor efectúa en nosotros. Y termina diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, te he dicho que debes nacer en el Espíritu. Pero déjame decirte que aunque tú trates de entender esta obra, es igual que el viento. Sabe que existe, pero no lo vas a entender por completo. No sabe de dónde viene y a dónde va. Igualmente es aquel que es nacido por el Espíritu de Dios. Así que en conclusión vemos en este pasaje, ¿qué cosa? Que el medio por el cual Dios da una nueva vida, o mejor dicho, da vida al hombre espiritualmente, es por medio de su Espíritu Santo. Es por medio de ese Espíritu. Por eso dice los nacidos del Espíritu.
el Espíritu de Dios. Pero falta otro medio y quizás es importante recordar esto, de seguro lo es. Es que no es posible que Dios haga un llamado interno y eficaz en el corazón del hombre, al menos que Él escuche el llamado general. Al menos que Él escuche la palabra de Dios. Si no escucha la verdad de Dios, el Evangelio, nunca podrá ser llamado eficazmente. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, del 23 al 25. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro, del 23 al 25. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Pedro, apóstol Pedro, ¿por qué lo dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó. Mas dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta? Pedro dice, el ser renacidos, o sea, el tener vida espiritual, es posible ¿por qué? ¿Por medio de qué dice? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Déjame decirte, amigo, que la Biblia no es solamente para abrirla en tu casa y colocarla quizás en un lugar específico o estratégico y colocar el salmo que te encanta o te gusta. Déjame decirte que la Biblia no es para que lleve polvo, no es un libro para ser olvidado, es un libro cuyo propósito es vital en tu salvación. Hermano, ese libro es vital ¿para qué? Para que tú constantemente seas renovado, para que tu entendimiento y conocimiento de Cristo y su gracia sea perfeccionada. Es para que crezcas en espíritu y en verdad. Y al punto de que coloca la palabra de Dios como eso que no va a perecer, no va a pasar. Es increíble cómo nosotros ignoramos esto y la llegamos a menospreciar cada vez que nos incomoda o no nos encanta o no nos agrada leer su palabra. El apóstol Pedro dice, es la palabra de Dios la que transforma, la que da vida, la que da salvación. Esta palabra que por el Evangelio ha sido anunciada a los hombres, por medio de esta predicación, es que hay salvación para los hombres. ¿Pero por qué? Porque a través de ella Él es como un puente, por decirlo de esta manera. ¿Para qué? Para que el llamado eficaz de Dios llegue ¿a dónde? Al corazón de la persona. Así que hemos visto entonces que los medios del llamado eficaz, de forma general, lo más importante, porque podemos hablar aquí de muchísimas, es el Espíritu de Dios y la predicación de su palabra, la predicación de la verdad de Dios. Las resoluciones, y con esto termino esta predicación, son 3. Pero antes de darlas, quisiera recordar de que si el llamado eficaz de Dios es para salvación, es posible porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Es porque Cristo se entregó. Es porque Cristo murió en tu lugar para que ahora tú tengas vida en Él. Porque lo contrario, el hombre solamente tuviera la posibilidad de recibir un solo llamado, y un único llamado. Este llamado sería el llamado al juicio eterno. A la luz de esto vamos a dar las resoluciones. Voy a dar las resoluciones. La primera de ellas es a la iglesia. Iglesia, conocer esta doctrina debe llenar tu corazón del deseo de predicar el Evangelio con la esperanza y confianza de que en última instancia
Dios es el que regenera. Dios es el que cambia el corazón del hombre para que responda eficazmente al llamado de Dios. Esto tiene que llevarte a ti, iglesia, a dos cosas. Una, llenar tu corazón de una pasión y un amor por la predicación de su palabra. ¿Por qué? Porque ya has entendido que por medio de esa palabra Dios llama eficazmente a otros para salvación. Así que no debemos callar, debemos predicar su palabra, pero también debemos confiar y esperar de que Dios es el que hará la obra. La conversión, la salvación de esa persona no descansa principalmente en tus cualidades, en tus habilidades de predicación, no, descansa en el poder soberano de Dios. Segunda resolución, y es un poco personal, y es, hermano, esta doctrina debe hacernos vivir una vida de humildad. Porque si hoy eres salvo de la condenación eterna, si hoy eres hijo de Dios, no es por tus méritos o cualidades, porque la salvación es del Señor. Si algo nos enseña esta doctrina es que Dios es el que da salvación. No soy yo porque, bueno, yo voy a la iglesia todo el tiempo o porque yo leo mucha la escritura, es que yo recibí la salvación. O sea, como que me gané la salvación. No. La salvación la da el Señor. Y eso debe hacernos vivir una vida de humildad en todo momento. Y por último, amigo que nos acompaña en este lugar, en esta tarde, amigo aquí presente, por tu condición actual, no quieres ni puedes acercarte a Dios. No puedes ser hijo de Dios, ni pueblo de Dios, a menos de que Él te llame eficazmente por medio de su palabra. Quizás tú puedes decir, wow, entonces perdí mi tiempo. No sé por qué vine a este lugar si Dios es el que me va a llamar. Y no depende de lo que yo pueda hacer. No tomes esa actitud. No significa eso, la resolución. Es que reconozcas humildemente que si en algún momento tienes la gracia de decir, ya no hay condenación para mi vida, soy salvo, no es porque tú en un momento de tu vida dijiste, bueno, voy a responder al llamado de Dios. Ahora sí lo voy a hacer, como mucha gente dice, bueno, cuando sea anciano yo busco de Dios. No. No puedes en tu condición actual buscar. No quieres, de hecho, no quieres buscar genuinamente a Dios. O al menos al Dios de la Biblia no lo quieres conocer. Pero recuerda, por medio de la palabra, por medio de la predicación fiel de su palabra, Dios hará el llamado a tu vida. Si así Él lo quiere. Así que hay esperanza, amigo, para tu vida. Hay esperanza. Solamente haz lo que te toca hacer. Reconoce tu responsabilidad humana a escuchar y exponerte a la predicación de la verdad de Dios, para que el Espíritu de Dios y su gracia actúe en tu vida para salvación.